Los animales devoradores de hombres son animales que en su propia necesidad, ya sea por escasez de presas, por daños físicos que le impidieron comer sus presas naturalmente o incluso por resentimiento hacia una aldea, terminó en que empezaran a alimentarse de seres humanos. Esto es el iceberg de los devoradores de hombres, lleno de casos interesantes, así que ponte cómodo porque ya empezamos. Antes de empezar, una pequeña aclaración: el iceberg contiene casos de animales que, si bien solo se han comido a una persona, sigue siendo un caso impactante. También contiene un caso de un animal que no ha devorado a nadie, pero sin embargo fue el terror de una pequeña aldea en la India. Ahora sí podemos empezar. Empezamos por el nivel 1. El comedor de hombres en la costa de Jersey fueron una serie de ataques de tiburones a lo largo de la costa de Nueva Jersey, en Estados Unidos, entre el 1 y el 12 de julio de 1916, en los que murieron 4 personas y una resultó herida. Los incidentes ocurrieron durante una ola de calor mortal de verano en los Estados Unidos, que llevó a miles de personas a los balnearios de la costa de Jersey. Desde 1916, los académicos han debatido qué especie de tiburón fue responsable y la cantidad de animales involucrados, siendo el gran tiburón blanco y el tiburón toro los más citados. Esto implicó una ola de pánico que condujo a la caza de tiburones con el objetivo de erradicar la población de tiburones devoradores de hombres y proteger las economías de las comunidades costeras de Nueva Jersey. Las ciudades turísticas encerraron sus playas públicas con redes de acero para proteger a los nadadores. El conocimiento científico sobre los tiburones antes de 1916 se basaba en conjeturas y especulaciones. Los ataques obligaron a los ictiólogos a reevaluar las creencias comunes sobre las habilidades de los tiburones y la naturaleza de los ataques de tiburones. Ataque de tiburón en buque de guerra USS Indianapolis. Cuando el USS Indianapolis fue torpedeado por un submarino japonés hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, los 1.195 hombres a bordo solo tenían 2 opciones: quedarse en el barco devastado por las llamas o sumergirse en aguas infestadas de tiburones. Lo que siguió fue el ataque de tiburón más grisáceo de todos los tiempos, con el Pacífico volviéndose rojo mientras los sobrevivientes observaban como, uno por uno, cientos de sus compañeros de tripulación eran devorados vivos. Bajamos al nivel 2. Gustavo es un gran cocodrilo del Nilo macho de Burundi. Es conocido por ser un devorador de hombres y se rumorea que ha matado a unas 300 personas en las orillas del río Rusizi y en la costa norte del lago Tanganika. Aunque el número real es difícil de verificar, ha obtenido un estatus casi mítico y era muy temido por la gente de la región. Gustavo fue llamado así por un herpetólogo quien ha estado estudiando e investigando sobre este desde 1990. Gustavo también protagonizó una película documental llamada Capturing the Killer Croc que se emitió en 2004. La película documenta todo el estudio y el intento de captura de Gustavo. Osama Laden era un elefante toro rebelde que lleva el nombre del líder terrorista Osama Bin Laden. Fue responsable de al menos 27 muertes y destrucción de propiedad en el distrito selvático de Sonitpur del estado indio de Assam. Después del 11 de septiembre, los aldeanos de Assam comenzaron a llamar a los elefantes que dañaron sus cultivos su hogares Osama Laden, viéndolos como terroristas. En 2008, otro elefante también nombrado como Osama Laden, que causó más de 11 muertos y decenas de heridos, fue asesinado a tiros en Yarkand. El oso perezoso de Mysore era un oso perezoso indio inusualmente agresivo responsable de la muerte de al menos 12 personas y la mutilación de otras 2 docenas en 1957. Las razones dadas para explicar el comportamiento inusual del oso perezoso de Mysore variaron. Algunos de los nativos dentro del rango de matanza del oso pensaron que el oso era una cerda que se vengaba de la humanidad después de que le robaron a sus cachorros. El oso comenzó sus ataques en las colinas de Nagvara, al este de la ciudad de Arsikere, 105 millas al noroeste de Bangalore en el estado de Mysore. Hizo su hogar en los numerosos montículos pedregosos, de donde bajaba para buscar alimento en los campos. A medida que aumentaba su audacia, comenzó a acosar a la gente tanto de día como de noche. Al estilo típico del oso perezoso, el animal atacaba las caras de sus víctimas con sus garras y dientes. Los que sobrevivieron a sus ataques por lo general perdieron uno o ambos ojos, algunos la nariz, mientras que a
otros les mordieron las mejillas. Los que morían a menudo tenían la cara completamente arrancada de la cabeza. Al menos 3 de las víctimas habían sido devoradas parcialmente. Fue asesinado por Kenneth Anderson, quien lo describió en sus memorias comedor de hombres y un asesino de las junglas. Tilikum fue una orca macho que fue privada de su libertad, que vivió en cautiverio en el Parque SeaWorld de Orlando, Estados Unidos, y se vio involucrado en ataques mortales hacia humanos, lo cual, sumado a otros incidentes, lo convirtieron en el espécimen con el historial más extenso de ataques a seres humanos. Falleció a los 36 años a consecuencia de la infección respiratoria que había minado su salud, según informó el Parque SeaWorld. La orca estuvo involucrada en la muerte de 3 personas y fue protagonista principal del documental Blackfish. A raíz del último incidente a principios de 2010, el animal fue retirado del espectáculo durante un año aproximadamente, hasta el 30 de marzo de 2011, cuando volvió de nuevo a actuar. Los devoradores de hombres de Tsavo eran un par de leones machos devoradores de hombres en la región de Tsavo en Kenia, que fueron responsables de la muerte de docenas de trabajadores de la construcción en el ferrocarril Kenia-Uganda, entre marzo y diciembre de 1898. Se destacan por su inusual comportamiento de matar hombres y la forma de sus ataques. En marzo de 1898 los británicos comenzaron a construir un puente ferroviario sobre el río Tsavo en Kenia. El sitio de construcción constaba de varios campamentos repartidos en un área de 13 kilómetros, que albergaban a varios miles de trabajadores, en su mayoría indios. El proyecto fue dirigido por el teniente coronel John Henry Patterson, quien llegó pocos días antes de que comenzaran las desapariciones y asesinatos. Durante los siguientes 9 meses de construcción, 2 leones Tsavo machos sin melena atacaban el campamento, sacando a los trabajadores de sus tiendas por la noche, devorándolos. Hubo un intervalo de varios meses cuando cesaron los ataques, pero se corrió la voz de otros asentamientos cercanos de ataques similares de leones. Cuando los leones regresaron, los ataques se intensificaron, con bajas casi diarias. Bajamos al nivel 3. El incidente del oso pardo de Sankebetsu, también conocido como el ataque del oso de Rokusensaba, fue el peor ataque de un oso en la historia japonesa, masacrando 7 colonias en Rokusensaba, Sankebetsu, Tomamae, Rumoi, Hokkaido, Japón. El incidente tuvo lugar entre el 9 y el 14 de diciembre de 1915. Luego de que un gran oso pardo despertara de su hibernación y atacara repetidamente varias casas de la zona. El oso fue dado de baja por un cazador ávido que tenía experiencia cazando osos. Fue encontrado dormido en un tronco japonés. Luego de hacerle una necropsia, encontraron partes de sus víctimas en su estómago. El leopardo panar devorador de hombres. El leopardo de Panar mató a más de 400 personas a principios del siglo XX y es uno de los devoradores de hombres más prolíficos de la historia registrada, solo superado por la gran tigresa de Champavat, que vivió al mismo tiempo. El devorador de hombres Panar era un leopardo macho que vivía en el norte de la India. El gran felino primero comenzó a consumir carne humana de los numerosos cadáveres enfermos que cubrían la jungla, como resultado de una plaga de cólera. Cuando terminó la pandemia de cólera y cesaron los cadáveres, comenzó a cazar humanos. Durante muchos años, los aldeanos intentaron cazar y atrapar al gato demonio, sin éxito. El leopardo devorador de hombres de Panar podía reconocer las trampas y era un maestro del camuflaje y la evasión. Raramente se lo vio hasta el momento en que golpeó, a veces incluso sacando a la gente del interior de sus casas, frente a sus familias. Todo acabó cuando el cazador Jim Cabot le asestó un disparo al leopardo luego de mucho tiempo de caza y observación, poniendo fin a su reinado de terror. La bestia de Gévaudan es el nombre histórico asociado con un animal o animales devoradores de hombres que aterrorizaron a la antigua provincia de Gévaudan en Francia. Se dice que los ataques, que cubrieron un área de 90 por 80 kilómetros, fueron cometidos por una o más bestias con dientes formidables y colas inmensas, según testigos oculares contemporáneos. La mayoría de las descripciones del periodo identifican a la bestia como una hiena rayada, un lobo, un perro o un híbrido de perro-lobo. Las
víctimas a menudo eran asesinadas arrancándoles la garganta. El reino de Francia usó una cantidad considerable de dinero y mano de obra para cazar a los animales responsables, incluidos los recursos de varios nobles, soldados, cazadores reales y civiles. El número de víctimas difiere según la fuente. Un estudio de 1987 estimó que hubo 610 ataques, que resultaron en 500 muertos y 49 heridos. 98 de las víctimas asesinadas fueron comidas en parte. Otras fuentes afirman que el animal o los animales mataron entre 60 y 100 adultos y niños e hirieron a más de 30. Se informó que la bestia murió varias veces antes de que los ataques finalmente cesaran. Osama es un cocodrilo el cual masacró a 80 personas en una aldea en Uganda, África. Los pescadores eran constantemente asediados por un cocodrilo que medía 4.88 metros de largo. Este solía voltear los botes de los pescadores y así poderlos devorar en el lago Victoria, el cual es el lago más grande de África, todo entre 1991 a 2005. Los aldeanos fueron los que empezaron a llamarlo Osama el Inmortal, aunque algunos lo llamaban Satanás. El reino del terror del cocodrilo acabó en 2005 cuando un grupo compuesto por 50 hombres locales y funcionarios de vida silvestre atrajeron a la bestia a una trampa usando un par de pulmones de vaca como cebo. Cuando Osama saltó para agarrar los pulmones, sin darse cuenta mordió una trampa que serpenteaba entre sus dientes. Luego, el grupo trabajó incansablemente para sujetar a la bestia con cuerdas y lo subieron a la parte trasera de una camioneta. Actualmente Uganda se entregó a los propietarios de Uganda Cracks, el cual es utilizado en su programa de crías. Tigre Champavat fue una tigresa de Bengala responsable de un estimado de 436 muertes en Nepal y la división de Kumaon de la India durante los últimos años del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Sus ataques se han incluido en el libro Guinness de los récords mundiales como el mayor número de muertes de un tigre, así como cualquier otro animal. Fue dada de baja a tiros en 1907 por Jim Corbett. El tigre comenzó sus ataques en un pueblo de Rupel en el oeste de Nepal, Himalaya. Se enviaron cazadores para matar al tigre, pero ella logró evadirlos. Finalmente, se llamó al ejército de Nepal. A pesar de no poder capturar ni matar al tigre, los soldados organizaron una gran batida y lograron obligar al tigre a abandonar su territorio y conducirlo a través de la frontera río Sarda, hacia la India, donde continuó su camino. El tigre ajustaría su estrategia de caza para cazar mejor y evadir a los humanos, viajando grandes distancias entre aldeas. Su comportamiento se volvió más como el de un tigre siberiano en sus hábitos y creó un territorio más grande para abarcar múltiples aldeas en el área de Kumaon, con Champavat cerca del centro de su territorio. La mayoría de sus víctimas eran mujeres jóvenes y niños que a menudo iban al bosque a recoger leña. Luego de que Abet acabara con la tigresa, se le realizó una autopsia la cual mostró que los dientes canino superior e inferior en el lado derecho de su boca estaban rotos, el superior por la mitad, el inferior hasta el hueso. Esta herida, resultado de un viejo disparo, según Corbett, probablemente le impidió cazar a su presa natural y por lo tanto comenzó a cazar humanos. El león devorador de hombres de Mfube fue uno de los leones devoradores de hombres más grandes registrados, quizás el más grande. Con más de 3 metros de largo, pesaba 500 kilos, se había comido a 6 humanos alrededor de Mfube. Actualmente se encuentra en una exhibición del Museo de Chicago desde 1998. Bajamos al nivel 4. Las bestias del terror de Malawi hacen referencia a una serie de ataques ocurridos en la República de Malawi, África, en 2003. El método de caza del animal consistía en comer las extremidades pero dejar a las víctimas con vida. Antes de ser cazado, este animal fue responsable de 5 muertes y 20 mutilaciones. Cuando el animal finalmente fue dado de baja, se identificó como una hiena, aunque algunos aldeanos creían que sus extremidades eran muy largos para poderla identificar como una. Sin embargo, apenas medio año después, los ataques volvieron a suceder. Esta vez el método de caza consistía en comerse la cabeza y partes íntimas. Esta vez el animal no fue capturado, aunque creían que todo era acto de una hiena rabiosa. Uno de los hijos de una de las víctimas decía que el animal que había sido dado de baja regresó de entre los muertos para buscar venganza. Una semana después de huir de sus hogares, los aldeanos regresaron bajo vigilancia armada, aunque como ya se dijo, el animal nunca fue encontrado aunque los ataques cesaron.
Leopardo de las provincias centrales. Era un leopardo indio macho devorador de hombres que, en el transcurso de un par de años, mató a más de 150 personas, todas mujeres y niños, en las provincias centrales de la India británica, a principios del siglo XX. Según los informes, el leopardo cobró una víctima una vez cada 2 o 3 días, cada vez en un área diferente a la última, y las matanzas a veces se produjeron con una distancia de 20 a 30 millas. El leopardo causó tal pánico que las comunidades nativas en su área de distribución rara vez dejaban sus hogares solos o desarmados. El leopardo fue atrapado cuando atacó las cabras de un granjero de Gant, pero fue ahuyentado. Sin embargo, al regresar poco después, recibió un disparo fatal con un proyectil propulsado desde una tubería de gas a 5 metros de distancia. El Gant le presentó al cazador encargado de atrapar al animal la piel y el contenido del estómago del leopardo, entre los cuales había una bola de cabello humano, confirmándolo así como el devorador de hombres. Leopardo de Rudraprayag. Era un leopardo devorador de hombres que se dice que mató a más de 125 personas. A lo largo de 8 años, del 9 de junio de 1918 al 14 de abril de 1926, sembró el terror entre la población en torno al pueblo de Rudraprayag, en la región de Garhwal, India, aunque no fue el primer félido antropófago en la zona, ya que anteriormente se habían dado casos de tigres y leopardos que atacaban a los peregrinos que pasaban por el valle. Se convirtió en el más conocido. Comenzó a alimentarse de personas tras una epidemia de gripe que asoló la región. Debido a la gran cantidad de muertes, la tradición hindú de cremación de cadáveres no pudo llevarse a cabo completamente, y como los leopardos suelen además alimentarse de carroña, bien pudo ser este el principio de su comportamiento antropófago. La gente del lugar no creía que fuera un simple animal, sino un ser maligno o un sadhu, y que solo el fuego podría destruirlo. Pese a los esfuerzos de las autoridades locales y del ejército británico, el leopardo logró sobrevivir a todos los intentos de cazarlo. El caso empezó a ser seguido por la prensa de 10 países, e incluso llegó a dar lugar a un debate en el Parlamento británico. Entonces se pidió a Jim Corbett que le diera caza, y tras una persecución de varios meses, el leopardo fue abatido. Lolong fue el cocodrilo más grande en cautiverio. Era un cocodrilo de agua salada que medía 6,17 metros y pesaba 1,075 kilogramos, lo que lo convertía en uno de los cocodrilos más grandes jamás medidos desde el hocico hasta la cola. Se sospechaba que Lolong se había comido a un pescador que desapareció en la ciudad de Bunawan, y también se había comido a una niña de 12 años cuya cabeza fue descubierta 2 años antes. También fue el principal sospechoso de la desaparición de búfalos de agua en el área conocida. En el examen del contenido del estómago después de su captura, no se encontraron restos de búfalos de agua reportados como desaparecidos antes de la captura de Lolong, ni restos humanos. Cazado durante un periodo de 3 semanas, se necesitaron alrededor de 100 personas para traerlo a tierra. Se estimó que tenía 50 años. El lobo de Ansbach era un lobo devorador de hombres que atacó y mató a un número desconocido de personas. En el Principado de Ansbach en 1685, entonces parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Inicialmente, una molestia que se alimentaba del ganado, el lobo pronto comenzó a atacar a los niños. Los ciudadanos de Ansbach creían que el animal era un hombre lobo, una reencarnación de su difunto y cruel Burgermeister. Un Burgermeister era algo así como el jefe del pueblo, cuya reciente muerte no había sido lamentada. Durante una cacería organizada, los lugareños lograron expulsar al lobo de un bosque cercano y lo persiguieron con perros hasta que saltó a un pozo, descubierto para protegerse. Atrapado, el lobo fue asesinado y su cadáver desfiló por el mercado de la ciudad. Estaba vestido con ropa de hombre y, después de cortarle el hocico, la multitud le colocó una máscara, una peluca y una barba en la cabeza, dándole la apariencia del antiguo Burgermeister. Luego, el cuerpo del lobo fue colgado de un patíbulo, para que todos lo vieran hasta que se conservó para exhibición permanente en un museo local. Quinto nivel del iceberg.
Tigresa gigante de Maharashtra. Una tigresa en el estado indio de Maharashtra era acusada de comer 13 personas. La conmoción fue tal que hicieron un grupo de 100 personas, una jauría de perros y drones para poder localizarla. La búsqueda duró alrededor de 10 meses, hasta que fue encontrada y dada de baja por los cazadores. Los perros de Uttar Pradesh. Supuestamente, una jauría de perros fue el responsable del fallecimiento de varios niños en India. En el estado de Uttar Pradesh, todo empezó cuando un niño llamado Khalid Ali fue encontrado despedazado en un árbol. Pero no fue el único caso, al menos 11 niños más fueron atacados de manera similar. Y todos los testigos decían que veían una jauría de perros alejarse luego de los acontecimientos. Luego de esto se tomaron cartas en el asunto, aunque nadie sabe a ciencia cierta porque los perros empezaron este comportamiento tan feroz, aunque algunos señalaban el hecho del cierre de un matadero, del cual sus desechos se utilizaban para alimentar a los perros. La policía capturó a más de 50 perros y los mantuvo bajo vigilancia para asegurarse de que no presentaban ningún comportamiento inusual. Lobos de Turku. Los lobos de Turku eran un trío de lobos devoradores de hombres que entre 1880 a 1881 mataron a 22 niños en Turku, Finlandia. La edad media de las víctimas de estos lobos era de 5-9 años. Sus depredaciones causaron tal preocupación que el gobierno local y nacional se involucró y pidió ayuda a los cazadores extranjeros, así como al ejército. Los lobos mataron a su última víctima el 18 de noviembre de 1881. El 12 de enero de 1882, una loba vieja fue fusilada y 12 días después, un macho adulto fue envenenado, poniendo fin a los ataques. Bajamos al nivel 6. Los tigres de Shougar eran un par de tigres de Bengala devoradores de hombres, que consistían en una tigresa vieja y su cachorro subadulto, que durante un periodo de 5 años mataron a 64 personas en el este de Kumaon, en un área que abarcaba 900 kilómetros. La tigresa atacaba a los humanos inicialmente sola, pero luego fue asistida por su cachorro subadulto. Sin embargo, las cifras son inciertas, ya que los nativos de las áreas frecuentadas por los tigres afirmaron duplicar ese número y no tienen en cuenta las víctimas que sobrevivieron a los ataques directos pero murieron posteriormente. Los ataques cesaron cuando Jim Corbett pudo darles de baja a ambos animales. Primero pudo acabar con la vida del cachorro semiadulto. La tigresa aún seguía en libertad, aunque esto hizo que los ataques disminuyeran y fueran menos exitosos. La tigresa adulta continuó prófuga hasta que el 11 de abril de 1930, Corbett y otros 2 hombres ataron los cebos para búfalos cerca de un área donde anteriormente se había encontrado a un joven sin vida. Al colocarse en un barranco, los compañeros de Corbett corrieron hacia él, diciendo que habían oído a la tigresa cerca. Corbett se encontró cara a cara con la tigresa poco después. Estaba sentado al lado de una gran roca. Corbett disparó fatalmente al animal desde una distancia de 5 metros y su muerte puso fin a los ataques. Un examen del cuerpo de la tigresa mostró que sus garras y un canino estaban rotos y sus dientes frontales estaban completamente desgastados. Corbett llegó a la conclusión de que estas discapacidades dificultaban que el tigre cazara, por lo que recurría a los humanos. Leones de Njombe. Un grupo de 15 leones fue responsable de la muerte de hasta 15.000 personas. La terrible caza tuvo lugar entre 1932 y 1947. En el sur de Tanzania, se sospecha que la razón fue la escasez de ungulados, los cuales son la presa natural de los leones africanos. Los leones hambrientos naturalmente cambiaron de presa y decidieron cazar humanos. Las personas fueron atacadas al atardecer y por la noche. Los animales viajaron 2 kilómetros a otras aldeas que aún no habían sido atacadas. Se decía que los leones habían tratado a los animales como una presa natural, ocultando sus cuerpos de otros depredadores incluso. Todo acabó en 1947 cuando la manada de leones al fin fue perseguida y acabada.
Lobos de Jayaríbag. Alrededor de la ciudad de Jayaríbag en el distrito oriental indio de Bihar, una manda de 5 lobos fueron atraídos al área por el vertedero de basura de la ciudad, donde a menudo se enterraban cadáveres de ganado y cuerpos de la morgue local, y con frecuencia atraían más lobos, hienas rayadas, chacales dorados y perros parias. Uno de los primeros ataques se produjo el 15 de febrero de 1981, cuando un lobo entró en un patio rodeado de maleza y atacó a un niño. Los gritos del niño atrajeron a varias personas, que atacaron al lobo con palos de madera, golpeándolo hasta que perdió la vida. A lo largo de los siguientes 6 meses, los lobos restantes acabaron con la vida de 13 niños y despedazaron a otros 13. En una noche de junio de 1981, se les vio a través de un faro mientras exhumaban y se comían un cadáver humano. Durante el año, se mataron 4 lobos, el último de los cuales, que se pensaba que era el macho dominante, fue atrapado en un bosque de matorrales y fusilado. Ahora vamos con el último nivel del iceberg. El leopardo de Gunmalapur, también conocido como el diablo manchado de Gunmalapur, era un devorador de hombres. Leopardo indio responsable de la muerte de 42 personas en las aldeas de Gunmalapur. Los aldeanos ponían barricadas en sus puertas, atreviéndose a salir solo a la luz del día. Esto provocó una crisis de salud, ya que el saneamiento era deficiente y los aldeanos no se atrevían a aventurarse al terreno baldío contiguo, que servía de letrina. En su frustración, el leopardo comenzó a entrar a través de las paredes y techos de paja de las chozas, en un caso, matando a los 4 habitantes de una choza. Eventualmente fue dado de baja por Kenneth Anderson, quien más tarde se dio cuenta que el animal tenía una lesión que le impedía cazar a su presa natural. Anderson narró los hechos en su 9 devoradores de hombres y un pícaro, publicado en 1954, aunque no se especifican las fechas exactas de los ataques. Vagabundo devorado vivo por ratas en Mallorca. Frank Herrmann, de 56 años, de Alemania, vivía debajo de un puente y sobrevivía comiendo las sobras que tiraba un supermercado local y mendigando. Mallorca fue un destino popular para los expatriados alemanes, atrayendo a decenas de miles durante tiempos económicos más fuertes. Sin embargo, la recesión y la caída en los precios de las propiedades significaron que muchos quedaron varados con ingresos cada vez más reducidos debido a los recortes de pensiones. Según el Croata Times, Herrmann fue uno de los que atravesó tiempos difíciles. Lo encontraron tratando de salir a rastras de debajo del puente donde había estado durmiendo. Los médicos descubrieron que lo habían cubierto de mordeduras de rata y se lo habían comido parcialmente. Herrmann estaba demasiado débil para defenderse de los roedores, aunque lo llevaron al hospital para recibir tratamiento, murió por una falla orgánica masiva.